Buenos días, tardes o noches. Voy a hablar sobre una de las etapas del desarrollo humano en niños y adolescentes, desde el enfoque de Freud, la cual sería la teoría psicosexual, siendo 5 fases. Sigmund Freud explicó que la personalidad se desarrolla a través de etapas psicosexuales que inician al nacer y continúan hasta la adolescencia. En cada fase, la libido se enfoca en una parte del cuerpo que genera placer y aprendizaje. Las experiencias vividas en estos momentos influyen en la forma en que una persona actuará en la adultez. Como menciona Psicología y Mente 2025, Freud propuso que la personalidad se forma durante las primeras etapas de la vida, a medida que el niño pasa por diferentes fases donde el placer se centra en distintas zonas erógenas. Esto significa que las vivencias tempranas dejan huellas emocionales que pueden marcar el carácter y la conducta futura del individuo. La primera es la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta fase, el placer se centra en la boca. El bebé encuentra satisfacción al succionar, morder o alimentarse. Además, es el primer contacto afectivo con la madre y con el entorno. Si el bebé no recibe una adecuada atención o afecto, puede desarrollar en un futuro necesidad constante de dependencia o comportamientos como fumar o comer en exceso. La segunda etapa es la anal, que ocurre aproximadamente entre los 2 y 4 años. En este momento, la zona erógena está relacionada con el ano y el placer. Se asocia con la expulsión o retención de las heces. El niño empieza a experimentar autonomía y control personal. Cuando los padres son demasiado exigentes con el control de esfínteres, el niño puede volverse rígido o perfeccionista, mientras que la permisividad excesiva puede generar desorden o rebeldía. La tercera es la etapa fálica entre los 4 y 6 años. Aquí los niños comienzan a interesarse por sus órganos genitales y a notar las diferencias entre los sexos. Freud explicó el complejo de Edipo, en el que el niño siente afecto por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el mismo sexo. Superar esta etapa implica identificarse con los padres y forma la base del superyo, es decir, la conciencia moral. Después viene la cuarta etapa, que sería la etapa de latencia, que abarca de los 6 hasta la pubertad. Durante este periodo, los impulsos sexuales se reprimen y la energía se canaliza hacia actividades como el aprendizaje, los deportes y la asociación. Los niños se enfocan en desarrollar valores, disciplina y habilidades sociales, preparando así el terreno para la madurez. Finalmente, la etapa genital, que se inicia en la adolescencia. En esta fase, la libido vuelve a centrarse en los genitales. Para esto, tienen un sentido más maduro y orientado hacia las relaciones afectivas. El adolescente busca equilibrio entre el amor, la amistad y la dependencia emocional. Es una etapa de consolidación de la identidad sexual y de integración de todos los aprendizajes anteriores. Freud consideraba que el desarrollo infantil y adolescente no solo está ligado al crecimiento biológico, sino también a la manera en la que se manejan los deseos y las normas sociales. Si se supera cada etapa de forma adecuada, se logra una personalidad equilibrada. Si no, pueden surgir conflictos emocionales o comportamientos neuróticos en la vida adulta. Psicología del desarrollo, la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. La teoría de Erikson, desarrollada en los años 50 e influenciada por el psicoanálisis de Freud, explica el desarrollo humano como una serie de 8 etapas psicosociales, cada una marcada por un conflicto interno entre dos fuerzas opuestas. Resolver estos conflictos de forma positiva permite el crecimiento psicológico y fortalece la identidad personal. Erikson consideraba que la interacción social y la adquisición de competencias eran esenciales para el desarrollo de la conciencia y la madurez emocional. La primera etapa era la confianza versus la desconfianza. Esta se da de los 0 a los 18 meses y se basa en el vínculo con la madre. Si el bebé recibe amor y cuidado, desarrolla confianza y si no, desconfianza y miedo hacia los demás. La segunda es la autonomía versus la vergüenza. Esta se da de los 18 meses a los 3 años de edad y es cuando el niño empieza a controlar su cuerpo y a actuar de forma independiente. Si se le apoya, gana autonomía y si se lo reprime, siente vergüenza y duda de sus capacidades. La etapa 3 es la iniciativa versus la culpa. Esta se da de los 3 a los 5 años y es cuando surge la curiosidad y la iniciativa para explorar. El apoyo fomenta la creatividad y el liderazgo y el rechazo provoca culpa e inseguridad. La cuarta etapa es la laboriosidad versus la inferioridad.
Esta se da de los 6 a los 12 años y es cuando el niño busca ser competente en su escuela y en sus actividades. La aprobación fortalece su autoestima y la comparación el fracaso y genera inferioridad. La quinta sería la identidad versus la confusión de identidad. Esta se da en la adolescencia y es cuando el joven busca definir quién es y su lugar en el mundo. La exploración exitosa genera identidad y la falta de claridad produce confusión. La sexta es la intimidad versus el aislamiento. Esta se da mayormente de los 20 a los 40 años y es cuando se busca establecer relaciones afectivas profundas y duraderas. Si no se logra, puede producir aislamiento o soledad. La séptima es la generatividad versus el estancamiento. Esta se da de los 40 a los 60 años y es cuando se busca ser productivo y contribuir con la sociedad y sentirse útil. Si no lo consigue, puede experimentar estancamiento o un vacío existencial. Y la última es la integridad del yo versus la desesperación. Esta se da de los 60 años en adelante y es donde se reflexiona sobre la vida vivida. Si hay aceptación, se alcanza una paz interior y si no, se produce arrepentimiento que después se hará desesperación. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Pazmiño y hoy voy a hablar sobre las teorías socioculturales. Como primer punto tenemos la introducción. La introducción sociocultural de Vygotsky nos afirma que sostiene e indica que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el papel central. ¿Quién es Lev Vygotsky? Es un psicólogo que nació el 17 de septiembre en 1986 en Rusia, pulsador a las teorías cognitivas en los niños. Este señor trabajó con niños sordos, ciegos y con retrasos mentales. Destacó su interacción social en los niños que con los adultos. Es más, se enfocó más en los niños con problemas para conocer mejor cómo funcionaba, dirigir su organización eh, y aprendizaje de los niños. Como para conocer, mi segundo punto, tenemos que Vygotsky nos afirmó que nacemos nosotros con cuatro funciones. ¿Qué son estas cuatro funciones mentales? Atención, sensación, percepción y memoria. En nuestro entorno social y cultural nos permiten utilizar estas habilidades fundamentales. Finalmente, nuestras funciones mentales superiores. Este desarrollo nos permite mentalmente en la zona donde nosotros desarrollamos el desarrollo próximo. Es decir, que es lo que tenemos que hacer con nuestra cuenta. Y como segundo, tenemos la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con ayuda de un adulto, con ayuda de un profesor o con ayuda de algún amigo. El aprendizaje del niño. Establecer que el niño interactúe con el ambiente y que es una parte inesperable de este. Para comprender el desarrollo cognitivo, el niño debe conocer los procesos sociales, históricos y políticos que está formando. Es decir, a medida que el niño va creciendo, va aprendiendo. En sí, el pequeño aún depende de una persona, pero una vez que ya le estén enseñando, una vez que ya le estén desarrollando sus conocimientos, el niño ya no va a depender de una persona en sí. Ya sea que el niño sea sordo, puede analizar las cosas con señas. Si el niño es ciego, puede escucharlo. En sí, el niño tiene una mente muy abierta que hace que cuando uno es pequeño, aprenda y se le facilite desarrollar más rápido sus interacciones. La teoría sociocultural nos enseña que enseñar no solo transmitir una información,
sino que también compartir experiencias eh, hasta hasta que la mente nos pueda desarrollarse junto a otras. El trabajo colaborativo, el diálogo, el uso del lenguaje, entre otros. El respeto a la diversidad. No solo son recursos secundarios, sino que también son las bases del aprendizaje. Por eso los docentes hoy en día buscan la manera para dar su mejor enseñanza a la zona que nosotros aprendamos, como también brindar apoyos. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Piaget era un constructivista. Él no creía que los niños simplemente absorbieran información, creía que ellos construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el mundo que los rodea. Para él, los errores que cometen los niños no deben verse como fallos, sino como oportunidades de aprendizaje que revelan los límites de su pensamiento en un estadio y los obliga a modificar sus esquemas mentales, ya que el pensamiento de un niño es muy diferente al de un adulto. Los mecanismos centrales de adaptación. La clave de este desarrollo y adaptación del psiquismo humano está en dos procesos innatos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando tomamos una nueva información y la encajamos en un esquema mental que ya tenemos, sin modificar ese esquema. Por ejemplo, un niño que ve por primera vez una ardilla voladora y la llama pájaro, la está asimilando a su esquema de pájaro. La acomodación es un poco más profunda, ya que ocurre con la nueva información que no encaja y por lo tanto tenemos que modificar o crear un esquema completamente nuevo para poder incorporarla, y es un cambio cualitativo. Por ejemplo, el niño que llamó pájaro a la ardilla voladora, si se le corrige y aprende la diferencia, ha acomodado su esquema y creado uno nuevo para las ardillas voladoras. Estos dos procesos nos llevan a la equilibración, la cual nos ayuda a encontrar la coherencia entre lo que ya sabemos y la información nueva. Si la información nueva no encaja, se produce una desequilibración y entonces este desorden es el motor que nos obliga a usar la acomodación y finalmente a generar un nuevo conocimiento. Los 4 estadios del desarrollo cognitivo. Piaget definió el desarrollo cognitivo en una secuencia universal de 4 estadios principales. El periodo sensomotor es el primero y se da de 0 a 2 años. El bebé conoce el mundo a través de los sentidos y las acciones motoras. Coordinan experiencias sensoriales con acciones físicas y aparecen los primeros conocimientos y se sientan las bases de la memoria y el pensamiento. Segundo, estadio preoperacional. Se da desde los 2 a los 7 años. Esta etapa está marcada por el egocentrismo y el desarrollo del lenguaje y el juego simbólico. Se muestra inmadurez cognitiva notable en la falta de reversibilidad y la incapacidad de conservación. El tercer estadio es el de las operaciones concretas y se da desde los 7 a los 12 años. El niño ya es capaz de usar operaciones lógicas para resolver problemas concretos y tangibles y adquiere la capacidad intelectual de conservación. Y el cuarto estadio es el de las operaciones formales. Se da desde los 12 años en adelante. El cerebro ya está capacitado para el pensamiento realmente abstracto y desarrolla el razonamiento hipotético deductivo y puede manejar múltiples variables de forma simultánea. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Soy Everson Daniel Tenorio Tipón. Hoy voy a presentar el tema del desarrollo moral de Lawrence Cohen. Lo más importante es que explica cómo las personas desarrollan su sentido del bien y del mal a través de etapas progresivas de razonamiento normal que se basan en la capacidad cognitiva y la madurez social. Después de haber visto lo más importante, hoy vamos a ver las 4 ideas principales. Una de ellas es el enfoque principal. Cohen amplía las ideas de Jean Piaget y sostiene que el juicio moral evoluciona por etapas a medida que las personas aprenden a razonar de forma más abstracta y justa. No se trata solo de obedecer reglas, sino de comprender el porqué de las normas, juicios y valores. Su segunda idea es que Cohen divide en 3 niveles, cada uno con 2 etapas. Su primer nivel es de procognición. Esto ocurre en infancia. Tenemos la primera etapa, que es moral, de obediencia y castigo. Lo correcto es evitar el castigo. Etapa 2, individual o intercambio.
Lo correcto es obtener beneficios personales. Yo te ayudo si tú me ayudas. Segundo nivel, convencional. Esto ocurre en la adolescencia. Etapa 3. Expectativas interpersonales o del buen chico. Lo correcto es ser aceptado por los demás. Etapa 4. Mantenimiento del orden social. Lo correcto es cumplir las leyes y las normas. Tercer nivel. Nivel postconvencional. Esto ocurre en la adultez madura. Etapa 5. Contrato social y derechos individuales. Así reconocemos principios éticos universales y derechos humanos. Etapa 6. Principios éticos universales. El juicio moral se basa en valores personales de justicia y equidad, incluyendo por encima de la ley. 3. Idea central. El desarrollo moral no depende de las culturas o religión, sino del nivel de desarrollo moral que alcanza la persona. Cada etapa es más avanzada que la anterior porque le implica una comprensión más profunda de la justicia. 4. Importancia educativa. 1. Fomentar el razonamiento moral. Cover propone que la educación debe ayudar a estudiantes a avanzar hacia niveles más altos de razonamiento moral, promoviendo la reflexión sobre la justicia, la empatía y valores éticos. 2. Desarrollo integral del estudiante. No se centra solo en aprendizaje académico, sino también en el crecimiento moral y social, ayudando a formar personas responsables, empáticas y justas. 3. Promueve el debate moral. En el aula puede usar dilemas morales como los de Cover proponía, para que los alumnos discutan, analicen y comprendan distintos puntos de vista, fortaleciendo así su pensamiento crítico y ético. 4. Favorecer la convivencia escolar. Al comprender y respetar las normas y valores, los estudiantes mejoran su comportamiento y las relaciones dentro del entorno educativo. Muchas gracias, licenciada.